una Hay dos ruta. pescadores ya. Hay que llegar allí, tío. Vamos a hacer la ruta que vamos a rescatar un par de camiones. Mira, podíamos coger puente de la presa y justamente enfrente hay un pescador gafe que hay que ayudar. Y del pescador ya nos vamos al camión que está allí. Más para abajo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Como quieras, marca la ruta y te seguimos. Ah, pues Pero márcalo hay que el que vaya desbloquear ahí primero. caminos. Sí, sí. Eh, hay que rescatar caminos, coger remolques y abrir los caminos estos. Pues vámonos, es que no tengo remolque aquí. Hay que ir a comprar remolque. Venga, vámonos. Izquierda, izquierda. Ahí. Dale, Taiga, tío, cómo anda. No me puedo comprar yo. ¡Ey! Ahí lo va. Vamos atrás, cuidado. Vamos. Listo. Cuidado. Quitado un ahí con la piedra. Yo he quitado un montón de cosas. Cuidado. También muy bueno por aquí, ¿eh? ¡Ey! Ahí lo va, otra vez. ¿Quién sí que va delante mía? Cuidado, cuidado. Yo aquí enganchado a la izquierda. Bueno. Lo engancho yo. Mi madre. Dio otra vuelta de campana. Aquí por arriba. Vamos, chavales. El ritmo no pare. Parece una croqueta ahí dando vueltas, vámonos. ¿Quién es el del camión que viene detrás mía? El segundo, el del medio, ¿quién es? Voy atrás, que yo soy un Taiga. Vale, vale. Hay un camión militar también guapísimo. Aquí dándole trabajo, sin gancho. Ese gancho no vale para nada. Gancho. Hay que trabajar. Hostia, este hay que ir por el labertino. Este hay que ir por el labertino. No nos pasa, ¿eh? Vamos a trabajar. Todo recto, ¿no? Para arriba.
Creo que le falta el motor a Taiga, ¿eh? Correcto. Sí, para adelante. Para la izquierda ahora. Para la izquierda de este cruce. Ahí. Wow, vaya hostia. 44, 23. ¡Hostia! Ya el camino de arena, aquí yo qué pasó ahí. Me ha quitado un martigoso. ¡Hostia! Iba como patina gente, ¿no? Hay que subir este puente. ¿Está mojado o algo? Correcto, ¿no? ¿Dónde habéis tirado? Sí, son 2 objetivos marcados. Ah, pero tenemos que ir al camión ese que tenemos que rescatar. Hay que tirar ahí por donde va el Claudio. Venga, que allí tengo yo un bidón de gasolina para ahora. Hay que bajar aquí abajo. ¿Por la cantera para abajo? No, la cantera por arriba, que después no subimos, ¿eh? A mí me gusta subir por aquí abajo. Bueno, me gusta bajar. Pero ya, conduciendo camiones. Dios, esto jadea que da gusto. No que vamos a dar la vuelta a la rotonda, ¿no? Quiero llevar un remolque.
Aquí hay un remolque, hay que cogerlo, ¿o qué? Aquí hay un transporte que hacer. Yo voy por aquí donde yo estoy. Alguien me tiene que ayudar a llevar este remolque. Con remolque voy, Subo para arriba. Hay que dar la vuelta. Estoy subiendo, por aquí. Llevo remolque. No sé. Hay que llevarlo. A ver, vamos a ver. Losa de cemento y pieza de repuesto especiales. Se entrega en la cantera. Hay que coger la losa de cemento y entregarlos allá. Centro de servicio. En la fábrica de arriba. Pasando la presa para arriba. ¿Queréis que echarme una mano, gente? Eso no va a subir, crítica. Sí, yo soy un profesional, tío. Vamos a ir a por el camión que está aparcado, tío. Sí, pero ayudadme, vamos yendo para allí con esto. Que nos vamos a quedar sin gasolina, Yo tengo 200 litros. Ese chupatela el que lleva el colega. Hostia, ahí me ha quedado. Necesito ayuda, gente. Necesito ayuda con este remolque. ¿Qué? Necesito ayuda aquí. Nada, que yo estoy atascado aquí.
si puede ir a sacarme, tío. A ayudar, tío. Vamos a ir. Ya no me va a cargar el super atrás. Ay, tío. ¿Te has ido con el remolque tú, crítica? Sí, sí. Ha subido de subida. Vamos que ir para allá. Vámonos allá. Ahora vengo. Vamos para allá, que allí hay un bidón. Allí tengo yo un bidón en el pantano aquí donde está el camión. ¿No ves que está remolque allí delante, al otro lado donde está el camión? He puesto la marca. Vámonos. Vale, ahí viene el camino más para adelante. Casi ahí arriba, loco. Acá para la izquierda. Sí. Cruzaste el lago.
Al otro lado tengo un remorque. Al otro lado de la carretera tengo un remorque allá adelante, ¿lo ves? Sale en el mapa, ¿no? ¿No te sale mi remorque? Mira, estamos de vuelta. Me hace falta ayuda aquí en el río. A ver si llego yo. Estoy atascado. Voy por aquí, por el lado derecho, para engancharte. ¿Cómo vas tú, crítica? Avanzando. Cruzando el río este, que no tiene puente. Hay que construir el puente. Me 90 litros de combustible ya. Pasaron el campeón. Sí, sí, sí. ¿Llegar bidón o no? Atrás. ¿Eh? El camión está ahí.
Aquí en el pantano este. Voy a repostar y... ¿Sacado, Claudi? ¿Para dónde va a tirar? Pero por ahí va. ¿Eh? Sí. Sí. Sí, sí, sí. He camino correcto por allá a la cantera. Voy a dejar camión aquí porque no veo. El camión tiene puesto cubierto de autopista. No tengo gasolina, gente. Me tenéis que traer gasolina. Hostia, olvidando la gasolina que está aquí en medio del pantano. Voy a tener que comprar otra. Voy para allá.
En el camión me quedo sin asunto. ¿Está muy lejos de la base o qué? Yo es que tengo que ir a entregar este remolque. Tienes que pasar la presa. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está tu crítica? ¿Dónde lo tiene que llevar, remorque? Allá arriba. Por lo que tiene que hacer si no te desacopla. Que meta el camión allí al garaje y venía a recogerlo otra vez. Que el bidón lo tengo en la otra punta. Entonces lo voy a Espérate, voy a ir para allá. A ver si puedo comprar otro bidón. Voy a comprar otro bidón. Espérate, voy a vender un camión. ¿Qué haces por aquí, por el medio del pantano? ¿Eh? ¿Qué haces por el medio del pantano? Que vine antes para abrir todos los correones y todo. Y vine con el pato y cuando vi el pantano dije que era. Pues vaya, crítica. ¿Dónde estás tú ahora? Pues vaya, carga. ¿Eh? Quieto, Roy. Suelta, Roy. Rosa, Quieto. ¿puedes reposar? Voy un segundo.
Hola tú, Claudio. Clau. Está allí parado en medio del pantano. Acá, no corra, cobarde. Ayúdame. Ya me he quedado aquí. Usa los árboles. ¿Quién que me ha volcado? No, vete por atrás. Uy. ¿Qué ha hecho? Y yo, ahorca la carga. Voy a poner con mi grúa. La manera de cagarla. Ha enganchado la cola aquí. Atrás de esto. No, ¿qué hace? Eso lo tiene que cargar con la grúa, ¿no? Si con la grúa voy a buscar otra carga, no sé. Tengo que ir a buscar otra carga. No, para lo que quiera. Que tenga mi camión con grúa. Que engancha la carga. La carga no estaba fija, ¿sabes? No estaba conectada. Ahora tengo un día, ¿no? Au.
No deja echar combustible y dónde va a subir. Vale, por aquí no se puede pasar. ¿Dónde? Vamos a dar vuelta. No, esa misión la tenía que hacer, o pasa no tenía plataforma. Ahí al lado. ¿Qué hace? Es dando marcha atrás, toda esta carretera recta, mira. Por donde ha subido, no, todo recto. Hacia las naves estas, las rectas siempre. ¿Tiene plataforma el camión ese? Sí. ¿Qué la puede hacer? Tengo remolque. A ver, pues le dejo. Vamos. Vamos, compadre. A buscar la carga. ¿Va a ser esta de quitar las piedras estas? A esta de quitar las piedras. Márcala. Actívala. Está marcada. Tiene que ir para allá, para la derecha, ¿no? Para tu derecha. Y vale, A la vale, derecha y al final. Va, tengo que pasar de mapa. Buah, chaval. ¿Qué tengo que cargar? Ya ha cargado eso, ¿no? A ver, ¿Eso qué es lo que ha cargado? piezas especiales. ¡Oh! 31 le he quitado al motorillo. Paso de medio de frente.
Yo me cargo moto. Sí, ¿no? Al taller. Y a ver qué más tengo que hacer. Yo no puedo llevar el coche. Te voy a rescatar. Moto partido, tío, entero. La primera vez que me cargo el moto, tío. Vale. ¿Tú la cargaron una vez? Esto va a estar en el garaje y listo. De nuevo. Tenemos otra. La U ya tiene que quitar las piedras para traer por ahí el camión. Vamos, ¿te va a coger más piezas especiales? Sí. ¿De dónde tiene que ir ahora? ¿Dónde estás tú? Aquí es donde el camión este de madera se lleva para allá. Buenas. Gracias, Happy. ¿En qué campaña estáis? En el guerrero. ¡Cape! ¡Eh! ¿Qué pasa? Ya tengo las quintullas por 1 euro, mamón. Bien.
abriendo los puentes estos. ¿Puedes sacar camiones o algo? No, ha dejado camiones aquí el colega. Estaba sacando una internacional de ahí, no va a sacar colega, se queda ahí, se ha ido aquí mandado, se queda en el chavo. Ah, mira, aquí está el colega. Claudio, mira que te ha arreglado la carretera de allí arriba, de la del garaje. Ya no tiene la roca para que venga por ahí más cerca. Entra para acá. Sí, ya estoy, ya estoy. Voy a hacer el puente de Small Creek. Ese creo que es el que estoy haciendo, ¿no? Ah, pues puede ser, no sé. ¿El que está Que si bajando llevan- la presa? A ver. El que está pasando la presa. Sí, para allá voy yo. Voy con un trailer cargado de madera. Ah, vale. Estoy aquí por la graja. Oído. Voy a hacer... Otra cosilla, lo voy a hacer. Sí, metiste en la misión de... Husky, inactiva, la de pedido madre. Husky, Husky y pedido no tiene más. Gente de directo, buenas. Estamos haciendo aquí un transporte de mercancía. Me quedo aquí atascado. ¿Quién es el que me pita? Yo. ¿Te echo una mano a salir? Sí, sí, me ayuda. La de la de bien. Ya sé, ya voy para adelante. ¿Ya va por carretera?
Bueno. Sí, sí, déjalo por allí. Vale. ¿Cuándo tienes que ir para la derecha? Ey, Ahí va. perfecto, gracias. Nada. Saludos camionero. Bocinazo camionero. Hala. ¿Ya la dejo allí, Claudio? Pesa la cuesta, ¿no? Te pesa la cuesta, ¿no? Me voy por la presa ya. Como que la paso. Construyo el puentecito de allí. Voy para allá. Oh, yo también me hace falta sulfa. Va, 25 voy litros. para allá. ¿Ahora qué hay aquí arriba? Ha sobrado madera para hacer otro puente más, tío. Déjale por ahí, que seguramente que en alguna misión te pida.
intentar remolque, voy a tener remolque. ¿Dónde estás tú? Que voy para allá. Por ti. Un poco al lado de la presa, pero un poco lejos. ¿Está remolcando todavía el camión por ahí? ¿Está remolcando el camión, no, Claudio? Vamos allá allí. Hostia, tío, estaba yo ahí con mi camión, te podía haber dado la gasolina. Espérate, voy para allá, tranquilo. Voy a coger el coche. Voy para allá. Pues eso no me deja. ¿Este qué es tu coche, guerrero? ¿Eh? ¿Qué es tu coche? ¿Te Ya tienes tuneado ya. ha gustado, eh? Sí. Sí, ahora llega guerrero. Está por la granja. Por la grada, yo tardona. A los 3 litros se te va a hacer... Casi se te para el camión. Échate un cigarrito, camionero, que voy para allá. Señor conductor. Estoy ya ahí, llegando ya a la presa. Sí, yo también tengo que ir para allá, así que... Si quieres coger, cógeme si quieres de mi camión. Que a mí... Yo tengo que ir para allá, tengo que ir para el taller. Que chupa como un condenado el camión ese que lleva ahora. Esta tela. Tienes el motopotente, ¿no? ¿Qué tienes todos los camiones? ¿Qué? No, estoy hablando con Cloud. Que se tienen todos los camiones. ¿Qué más? ¿Qué te has pasado de toda la campaña? Hostia. Se levantó un día y tenía todos los camiones duplicados. Y se le iba a venderlo, ¿eh? Hostia. Tengo que hacer 2 viajes. Tengo que hacer 2 viajes. Bueno, no da igual.
Ya estoy saliendo de la presa. ¿Dónde estás? Vale, te veo. Vamos, lentorro. Pasa. Este coche le pesa... no olvidable. Ahora, reposta. La amortiguación, ¿no? Que le pesa. Pesa. Vácialo ahí. ¿Tú ves? A mí tampoco me deja repostar en la gasolinera. Yo creo que es por... Porque a mí me sale que como que tiene falta de internet o algo. Sí, a que sí, ¿no, Socea? Yo, ya te digo, yo no he podido coger gasolina. Eso voy a No tener vas a que poder salir de la igual. partida y crearlo otra vez. Voy a tener que salir de la partida y crearlo otra vez. Espérate un momento. Que yo estoy en medio de una misión. Hombre, Vale, lo que pues puedo ponle hacer, caña. lo que puedo hacer A ver, es, si es A tu ver si camión, lo puedes repostar del camión. claro, le rescata y está aquí al lado. Mira qué puedo hacer. A ver si termino yo esta misión rápida y si quieres lo haces. Pedazo de camión, ¿eh? Es bonito, ¿eh? A lo mejor me lo quedo, no lo vendo. Y el de la campaña tiene mal conexión. No suelo tener mala conexión, ¿eh? Bueno, sí, que decir que si tienes problema de... Yo tengo fibra. Sí, pero vamos, que ahí me sale como que no... ¿Sabes lo que pasa también? Porque también el colega, como está jugando desde México, también está un poquillo fallo, ¿no? Puede ser. Pues al ser tan lejano también da un poquillo. Yo porque Sí. juego con. Yo porque juego con gente mexicana, Harda y Z y todo. Pero no diré por qué, porque lo he creado yo. Pero el fallo soy yo, porque el otro día también nos pasaba igual. Sí. Voy a tener que reiniciar ruta o algo. ¿Tienes los puertos abiertos del router? No. Lo he puesto hace poco y tengo que llamar para que me lo haga. Sí, pues la cosa. Yo siempre lo abría para Carlos Guti cuando jugaba. Ya llevo años no lo subir. Yo llamé, me hice pasar por mi padre y lo hice. Ah, eso hace rápido. Y ahora tiene que decir que abra los puertos, ¿no? Para jugar al internet mejor, ¿no? Para la Play. Y lo único que tienes que es tener tu Play encendida para saber la IP. Y te conecta los puertos abiertos con tu Play. Aunque vayas por fibra. Porque al final es un cable... Fibra óptica, tú no verías el oculista de Leo, ¿eh? No es Sí, poco. yo quiero decir que tu Play estará conectada con un cable al router, ¿no? Sí. Para estar, pues, que te abra un puerto, ese puerto que esté enganchado a ese cable, te dirá, pues, dime una IP, y le das la IP de tu Play y te la hace. Pues aquí lo único Yo estoy por que wifi utilizo, y- yo el internet lo único que utilizo es la Play conectada con el cable y mi mujer que se pone con el móvil a coger wifi, pero que eso no Sí. es para que haya malamente, ¿sabes? No, bueno. Es un celular nada más, que no son dos, es uno. No, si yo tengo dos tablets, fíjate, yo tengo un repetidor. Y lo hice, lo abrí y me va de cojones. La tengo lejos, el router está en el salón, yo tengo la Play en la habitación. Yo se vaya a ¿Dónde? comprar usted el pase este potente de Rusia. Yo me lo voy a comprar, ¿eh?
No, sí, de momento no. ¿No? ¿Qué? No. Hasta que me pase esto. Ya, pero yo creo que voy a comprar. No quiere decir de que no, pero es que he visto que cogen los aviones de la guerra mundial y los tiene que montar los trailers. Clau, ¿dónde has volcado? Pero, ¿pasando la presa? ¿Lejos o cerca? Estamos en el Pero- puente. Vale, voy. Yo estoy yendo para la presa, por eso digo, si te veo por ahí, pues... Yo estoy en el puente que ha construido eso de madera y él ya va por la presa para adelante. Vale. De madera. Vale, voy. ¿Qué te ha quedado atascado? Yo, espérate, si te engancho yo que estoy aquí, espérate. Estaba haciendo un cigarro, no me da cuenta. Espera que voy yo, que yo estoy ya a un minuto. Voy, voy. Ya está. Se ha levantado, coño, si estoy aquí con ¿Sí? el patrón. No ha tenido que arrancar el coche. Estaba caminando. Ya se ha levantado, ¿no, loco? Hostia, no. He visto lo otro con la luz encendida, me creía que estaba levantado. Párate. Chica. Sí. Estás muy callado. Anda, ¿Qué te ha pasado? como calladito, coño. Nada, voy con estos tres por ahí. Suéltale, suéltale. Está suelto. Va, Al layar pantera rosa. Vamos a ver cómo hay. No sé qué es el mismo. No, sí. No creo. Este es el siguiente, creo que es. Este es el de International Palestine 5700. Y este tiene el Tiger Forest, ¿no? No, tiene el 6. Ah, vale. ¿Y tú tienes? Pero es que no sé si el internacional, el Crystal o el Paistal, como conmigo. Un momento que me meto aquí atrás. Vamos, chavales. Que te voy a despedir de sueldo. Deme. Si te veo más pagado de los días anteriores, cabrón. Ni te voy a pagar. O sigas así. No tengo hijos, tengo que comer. Bueno, venga. Por ahí te vas a librar, hombre. Ahora te voy a dar una ruta más gorda. Ahora te voy a dar una ruta gorda. Para que comas. ¿Tienes ese coche que hay ahí? Viti, seguro. Uy, Que pasamos Uy. 3. Yo, ya se metiendo un tasquillo. Pues se lo perdió, Piti. Tengo que correr que si no me pagan. Ah, bueno, que no tengo gasolina. Entonces creo que te has pasado todas las pantallas ya. Y siguen si te las pasas, ¿no? Madre, que me ha partido todo el motor. El criticaguillo. Que me ha partido todo el motor, Guillo, con el tirón ese y el freno que ha metido, Guillo. Mira que me voy a tener que ir para la casa rescatado. No, hombre, si no tienes lo de reparación... en el Que que me ha partido, mira, el motor y la caja de cambio me la ha dejado a 12. A 12 me ha dejado la caja de cambio.
Y el motor todo reventado. Al sitio hasta que no tienes que pagar. No le pagues. Sí, se me dio por No, detrás. no. Lo que le voy a descontar motor del sueldo. Este menos cobra, colega. Descontado del sueldo. Se me ha dado por detrás, tío. Tío, que lineazo la tío. Me ha quitado 60 y tanto de motor, tío. De lineazo. Yo se lo iba remolcando. Por eso no es bueno llevar la cuerda larga, tío. No va a remolcar. No pasa nada. La vida real es parte de eso. No, no, sí, pero la vida real es por el coche nuevo. En la casa. Si costara dinero, madre. Digo, no me he cargado el motor, porque me lo he cargado ya hoy 2 veces. Eso que te pone, que se dan de que te ha visto la de Fast and Furious y después ¿Qué va, tío? Pero si lo ha visto, no me he cargado el motor. E iba tirando de mí, ahí se me metió un tirón. Para poner yo estaba haciendo nada, no sé, es que iba con el motor apagado. Yo creo que ha hecho por eso no me ha apagado. Ha cogido eso para no irse. Vale, ¿quieres probar también? sí. Os digo que no les tengo ni yo en mi campaña. Todos esos camiones. ¿Cuál es este? Sí, el que te di, el que te debe hacer el Chevrolet. No le tengo yo. Mira que me he montado aquí en el camión esta avería. Madre, cómo va la rueda esto, cuidado. Ahora puedo ir a... Tío, que tiene el freno mano puesto, tío. Por eso te cuesta tanto trabajo. Lleva para esto el freno mano puesto. Ahorita. Ahora le ha quitado el freno mano. Lo voy a poner en neutro, no me ¿vale? Ahora. La crítica. ¿Qué está haciendo? A ver si no va a cobrar el mes que viene tampoco. Te bien, pero tú te bien, ¿eh? ¿Es travieso o es travieso? Son mortos. Como no pagues, hacemos sentadilla, ¿eh? No va a cobrar, tío. Eso no va a cobrar. Hacemos sentadilla y no se mueve aquí un camión. Te pincho todos los roles del camión. Como no pincha de repuesto, es la única que no lleva pinchada, lleva toda pinchada, tío. ¡Ahí va! Que me con todo el camión. ¿Y este estaba a tirarlo? Madre mía. Enganchale el Pantera Rosa, a ver si lo lleva. Se ha desenganchado. Yo me voy a por metal a hacer el trabajo que si no, no me pagas. Nah, man, tú sí vas a cobrar. Hombre, según termine esto, 5.000. Te voy a pagar por adelantado, hombre. ¿Quieres un anticipo? Sí, 5.000. Viti, dáselo, que ya te lo pagaré yo a ti.
Solo un ingreso aquí a tu compañero. Yo me lo tiene que pagar un compañero, no me jodas. Que Dios te lo va a pagar Menudo con jefe. 7. Dios te lo va a pagar con 7 mujeres y 20 hijos. A mí dame una mujer y que me sobra. Que luego Te vas las a tener que otras dar 6 las tengo que mantener. Te vas a tener que dar aporte con el camión, ¿sabes? A mí dame una que yo creo que me es suficiente. Y 20 hijos, te dice. Vamos a ello. Todos en adopción. Joder, pues el camión llevaba tiempo, no tenía ruedas, colega. Llevaba tiempo allí en el charco. Es para la derecha, ¿no, Piti? Adelante, ¿no? Por adelante. Por adelante, por adelante. La usa que ahí, ¿no? Chavales, ¿Qué pasa? necesito aquí que haya alguien que me remolque el camión para arriba, ¿eh? Joder, que le meta el bloqueo diferencial. Que sube la cuesta, no me jodas. ¿Puede o no? El Pues Piti sí está ahí puedo. con su pedazo 4 ese. Que se lo voy a comprar. ¿Qué tío lo que tienes que hacer es no pagarle? Está por ahí de jauja, al cabrón. Que va, está ahí tirando del camión, hombre. Que está de fiesta. Que no se entera, ya, que Tirando está de aquí del fiesta. camión, el chaval, mira, está echando unos sudor ahí. No habla mucho, habrás cogido frío esta noche. Habrás tú dormido con el culo al aire. Esto que no veas. Ahí se cuesta. Dale para la derecha ya. Dale para la derecha, coja hierba. No te va a coger más abajo. Esto ya está en el taller. Ya está montando en carretera. Yo digo que el único que está trabajando soy yo. Ficho el último. Trabajo y Es tela, ¿eh? He abierto todo el mapa. He hecho unas cuantas misiones. Eso no es trabajar, eso es estar fuera de ruteo. Hombre, en la vida real soy paro, ¿eh? Yo también. ¿De qué has trabajado tú, Guerrero? Yo un poquito de todo. Los albañiles, camarero. ¿Pero es que te gusta o qué has estudiado o qué trabajo sería? Ya sé que sería el tuyo. Cobrar 5.000 y tomarte luego ya. El que me gusta a mí, chapa y pintura. Que gana un buen dinero, la verdad, y es lo que me gusta. Yo, por ejemplo, yo me gustaría, si trabajaría de algo, soldador. Soldador de acero inoxidable no me se gana pasta. De lo que sea. Hay poco. Eso sí que Ya, gana pero pasta. yo- Mi amigo es soldador de tubería de acero inoxidable. Claro. Está trabajando para los Cortes Inglés y todo. Y dinero que se traía 3 o 4 mil pavos en el mes. Sí, yo 1200, yo soy de matemática. Claro. De matemática y letrado. Solo que suelda automático, ¿no? Que hacer cordón, ¿no? Que va soldando por es, cordón. es la máquina en la que va sola, la que sale Al autónomo. ¿Te ha ido Piti? ¿Te ha ido por el camión?
Sí. Voy. Yo a la vuelta de este encargo necesitaría gasolina. Bueno, no sé si podré. O alguien me tendrá que remolcar. ¿Dónde estás? Estoy en, Es que tengo varios. muy arriba de la presa, tengo que ir por detrás. Es que te estoy diciendo que tengo varios bidones Ya. por ahí. ¿Sabes? Ahí hay un bidón, ¿sabes dónde tú estás? Vale. De gasolina, ¿sabes dónde está? Por ahí tenía yo un bidón. No, tranquilo, de todas estas, como no tienes abierto el mapa por aquí arriba, No, voy a ver cómo... No me he consumido mucho, me ha consumido 60 litros nada más, hasta aquí. Desde el taller. Yo creo que sí que me da. Ir a donde tiene el tanque de combustible, al lado del umbral del lago isleño. Vale. Ahí lo tiene, ¿ves? Que está remolque. Ahí tiene un remolque de gasolina. Ahora, el caso Vale. está que vayas para allá y no te dejes después resulta. Esa otra. ¿No? Vámonos, compañero. ¿Que habéis ido por gasolina? Sí. Cállate un camión potente. ¿Quién es ese? Viene ahí con el camión. Ah, ya está aquí el colega. Claro, grite que enganche. Muchas gracias, vente. Vente. Ah, ya le hemos puesto Piti en vez de Criti, ¿eh? Bueno, Criti. Ya como pitada. Todavía le funciona el pito, mira. Todavía le funciona el pito. Porque nos ha mojado, ¿sabes? Qué asco de camión que va todo frenado. Métele el patro por detrás. Uy, eso suena muy mal, ¿eh? Se tira de ruedas a través de esta red. Ayuda. Joder, qué camión. Tienes que intentar abrir este lado de aquí. Estoy yo. Sí, ahora vamos a ir para allá. Yo es que no me la quiero jugar, pues me quedo sin gasolina. Dale por detrás ahí. Listo, camino, prefiero ir por el asfalto por donde he venido. Dale para atrás, crítica, dale para atrás. Que no subimos. Ah, está ahí el taller, ya se ve el techo. Ahí. Ahora te va a quedar ahí. Cortadito. Ahora te va a quedar ahí, maricón. Levántalo a ese. Venga. Esa borca va ahí. ¿Qué? ¿El Criti? Ey. ¿Y cuándo no? ¿Y cuándo Bueno, no? rescátate que está aquí al lado del garaje y ya está. Y ya está de pie. Hazle caso al jefe, anda. Hazle caso al jefe, que se enfada.
y una perra en la cama. Dale adelante. Vamos a meter un partito. Pasito a pasito. Yo, ¿estás haciendo triada por ahí por la ropa? Yo, te parece una cabra hoy subido por las piedras, mira. Acá. A ver si encuentro mi otro todoterreno, a ver dónde está. Pero no tendrá mujer. Yo lo podíamos haber rescatado desde que estábamos allí. Más entretenido, ¿no? Yo le puedo poner un moto potente. ¿Dónde ha ido Kitty? Voy a buscar mi todoterreno Alaska. Ah, vale, vale. Lo voy a vender, tío, el camión. Ya me he puesto con 81.200. Me voy a comprar el No, internacional. el internacional son 86.000. No, 82. Me parto una misioncita y... no Ahora tengo voy que- yo. Termino esta y... A Son ver, 5.000 y te le voy compras. a ver, voy a ver cuánto cuesta. Yo creo que son 80... Sí, cómprate uno bueno, colega, ya que tiene dinero, claro. Y todos los días echamos aquí buenos ratitos. Cómprate uno potente. Si yo tuviera 700.000 me compro el más potente que haya. Hostia, ¿Cuál ¿Te es el puedes comprar el que...? Hammer Claw? Vale. Pagaré nada más. Yo, 82.100, tío. Vale, 81. 82.100. Ah, Pero el otro vamos era a más ver. potente que este, ¿eh? El que vendió, ¿eh?
Yo estoy en el taller. Guerrero. No sé qué comprarme, tío. Ahora te compras el que tengo yo. Espera un momento. ¿Cuál es Espera el que 5 tienes tú? minutos. El El internacional internacional, 5000, ¿no? el otro, 5070, ¿no? el 5700. Ese me voy a comprar, tío. Espera 5 minutos que estoy entrando a la cantera y lo despacito. Bueno, Vale. Guapo, guapo el Hammer. en Alaska dice que que lo regalan en Jame. Será buenísimo ir a buscarlo, A lo que vamos ahí, ahora vamos. Voy a llevar tu camión para allá. Ahora vamos para Alaska. A ver si termina la misión el colega y me compro el camión potente. Y ya nos vamos para allá. Sí, sí. Estoy. El Sape lo tiene. ¿Qué? Dime. Que ¿quién tiene el camión internacional? Dice. Zape. Yo. Ah, yo lo tengo este. Espérate, me salgo. Me salgo a mí. Ay. Un momentito. Lo tiene. Joder. Ya estoy, un minuto y estoy en. Yo, iba a hablar un guerrero. Vale. O sea, que el Hammer no le compra, lo tienes que encontrar o qué. ¿Sabes dónde está? Ahora vamos a ir de Tienes tiro. 5000. Mira, pues ahora vas a tener tu Jame. Vamos a ir con mi colega que sabe dónde está. Ya, pero ese Hammer te le quedas tú. No, yo no. ¿Ah, sí? Pero aunque no lo desbloquees ya te queda con el punto y después ponemos tu pantalla y vamos con tu pantalla. Va, tranquilo, ya la veo. Ya sabiendo dónde está, ya vamos a estar hecho. Bueno, voy a comprar el camión un momentito. Y nos vamos. ¿Dónde está esto? Internacional. Sí. ¿De región? Vale, pues me trago. Lo compro. Madagascar, la primera. No la tenemos nosotros. Me da opción a mí.
Hay uno que va a quedar una colisión chunga, que creo que es Guerrero. Me embarca ahí la colisión en rojo. Sí, puede que sea yo. Qué cabrón. Tienes como trompeo, soltando el cabestante. Venga, entonces cambio de región. Sí, venga, vamos a meter el coche en el camión. Listo. Cambio de región. Nos vamos a Alaska, creo, ¿no? Sí, a Puerto Norte, ¿no? Mete los coches en el taller. ¿Habéis metido los coches en el taller esto? Sí. Vale. Va por otro lado. Hacemos traslado. Hay un monster, mira un monster. Con ruedas de monster, un todoterreno. Y ahí hay un coche abandonado. Yo lo observaré. ¿Cuánto tiene tú, sabes, dinero? Un montón, seguro. A ver, sabe, tiene que tener aro. Yo tengo 40.000. Te vaya por el 1.000.000 de euros, por lo menos. ¿Sabes? Allá, hombre. Se ha quedado el coche allí. Con el mismo. Pero, cuidado allí el camión. Como mola el tanque. ¿Eh? Como mola el tanque. El tanque. Este que lleva. Tanque. Espérate, que se ha caído. ¿Dónde estáis? Aquí a la derecha. Vaya buleo por el tanque, va a hacer falta ayuda. ¿Qué sacamos? Espérate, Sapi, espérate, vamos a esperar Sapi. 4x4.
Sí. Yo voy el 4x4. Pues saca el tanque. Este te ha sacado el tanque. Pero que para la derecha o para la izquierda. Derecha. Derecha. Por aquí el camino, ahí vamos. Después el primer camino que te encuentro a la izquierda. No me toques el pito que me enrito. No me toques el pito que me enrito. ¿Dónde está? ¿Por acá allá? Un liguero para tú, ven por acá, no, espérate, ayúdanos. ¿Qué le cuesta esto? ¡Buah! Mira el tirón que le ha metido el tanquillo. Ya he visto. Ese me tiene que ayudar a conseguirlo, Tanque brutal. ¿Qué? ¿Allá o qué? ¿Dónde vamos? Y a seguirnos al tanque, ahí sigue el tanque. Está haciendo el pino el tanque. Tanque. El tanque lo vamos a ver de un día. Yo quiero que tenéis todos los tanques, y todos los tanques, los camiones, todo, Mima, mima. Mira la calidad con el tanque, Guillo. Vale, Me ya la ha está. ahorcado, Guillo. Perdón, que estoy enganchado, perfecto. Otra vez. Darse quieto, yo me desarrollo solo. Necesito ayuda. Desagradecido. Yo, ¿qué estoy haciendo? Para sacarme ya. A ver, estate quieto, que yo engancho. No engancha, tío. Darme un toque por el otro lado, con el tanque. Me lo huerca para este lado. Dale un marcha atrás en el techo. O ponerlo derecho. ¿Sabes qué momento? Dale para atrás, tú sabes. Dale un marcha atrás ahí. Ya está. Uy. Ya. Madre, chaval. Dejadme a mí. Ya está. Ya está. Ahora para dónde, a ver. Vaya liada aquí los tres ahora.
comprado. Suéltame, A perra. ver, que me tengo que enganchar ya. Es que no tenemos cadena, no he comprado yo cadena, ¿no? Al pique, vamos al pique. Enganchame, Claudio. Llevamos todos aquí, como todos Yo jugas. soy el que peor moto lleva. El otro. De la rueda repuesto en el techo. Engánchame, engánchame. Vale, ahora vete a buscar a estos. Me voy tirando yo para adelante. ¿Qué es todo recto? Ok. Déjame. Mira dónde está Bájame, ¿sabes? Nosotros harto buscarlo. ¿El tanque dónde está? ¿Tiene el mapa Rusia también? Eso es con el paso, ¿no? Yo te espero en la casa. Rescato el coche y ya está, así que se queda atascado. ¡Uy!
Guapo, ama. ¿Qué te... Ya. A ver cuánto cuesta. Vale, pues a mí, lo compro. ¿Por qué ya puedes comprar el Hammer o qué? Hombre, ¿Y tú también? Por aquí por el tanque, ¿no? Pero el tanque es más bestial, creo yo. Qué guapo, Hammer. Lo pinta naranja. Oye, ahora mismo tengo muy poco dinero, no me lo compro. Tengo 40.000, no me lo compro. Sí. Tío, como por dentro, Guillo, las pantallas que tiene y todo. Míralo la cámara por dentro, amigo. Qué guapo, tío. Sí, de cuero, ¿no? Y todas las pantallas y todo. Todo ancho. ¡Ay, Lucia! ¿Por qué? ¿Vamos para Rusia? Pero no lo tenemos comprado, ¿cómo vamos ahí? Ah, vale. ahora, ya me he jodido dinero. ¿Habéis guardado los coches? Sí, ya le tengo ya medio tuneado ya abajo. Entonces, ¿qué sacamos los camiones ahora? Vale. Yo creo que lo tengo gratis. Pero ¿nos lo ponemos todos o que según se lo ponga uno sobra? Ya me lo pongo yo. Ya me lo he puesto, ¿eh?
ir al camión entonces. Pues voy a sacar el Hammer. Así le he visto. Mira, Criti, ¿cómo le tengo? Bueno, Yo sí que... Criti te saco el mío. no. Me cambian, es que me mola montar. Sí, Como son las largas mías, mira. No puedes por la rueda todo terreno, no va a ser rápido. Ah, qué pequeño. Ahora me va a molar el bicho este de 6 ruedas. Yo voy a la de la derecha. ¿No? Igual. Un poco andar todo terreno, ¿ves? Tiene ya marcado. Pero la cubierta está todo terreno que le he puesto yo.
¡Buah! Choca con todo el cosillo. Más o menos. Sí, cargando todo. Sí, muy baja. ¡Buah! Encima le he quitado este ahora 3. ¿Cuánto te ha quitado? Claro, loco. Mírale para adelante. El camión hace falta. Mítica, hace falta que me saques de aquí de la cuneta, ¿eh? Sí, tranquilo. No hay problema. Ven. Pero no te sueltes, tío. ¿Qué? Ya te tengo yo. Chao. A ver, un segundo. Me remolque, cabrones. Pero ¿por qué te sueltas el herrero, tío? Déjame engancharte, tío, si no me voy, tío.
Vete, vete. Si no se puede, no se puede. Vale, ya salgo, ya salgo. Ya te puedes ir. Ya te puedes ir. ¿Ya no te vas? Vamos adelante, con ese tema. Vamos a reparar, déjame. Ahí como trabajo. Necesito ayuda aquí, ¿Y dónde antes, cabrón? Ha puesto la cubierta de todo el terreno. Parece que tiraba un poco. Y anda, tío. Como clavado aquí. Estoy aquí, necesito ayuda. Pero Maribel hizo por ningún lado, Estamos todos de Ramada. hay tres, lo dividimos. Félix, ¿qué está haciendo? Guerrero. Espérate. No vale poco, no vale poco, no vale poco, al final lo vendo, ¿cuánto te juega que lo vendo? No, está bien, lo único pues que al abrir ahora las estas, pues ¿Pero por qué sueltas el cablestante, mi hermano? De dar triángulo, tío. hostia, no le he cogido, ¿sabes? Tienes que pasar por ahí el... Suelta solo, no estoy dando,
Lo va a ahorcar. Espera, Está loco. otra vez. No hay que- No sé cómo ver esto, tío, y no se mueve. Engánchalo con el cable de ahí. No vas a llevar que si no, no salen. No me deja ni engancharlo con el cable. Pues te va a dejar adelante la cabeza. Mira, pero ¿Qué? a ver. Engancha el Pero remolque no. con el cable. A ver, tío. Y yo... Engánchalo tú a ver si te deja ahí, tío. Está como clavado aquí, no hay quien mueva el... Eso no tiene fuerza. Una mierda. Una mierda. Ahí como clavado. Vean, ahí. A ver, espérate. Ahora Mira, enganchado. mira. Qué bugueado está. Estamos viendo, mira. Si te estás moviendo Tira tú. más para adelante. Suelta. Hostia, que lo tenemos los dos enganchados. ¿Qué pasa hoy? Déjame engancharlo, brother. Por los tres que tengo. Saca poquito a poco, ¿eh? A ver si ahora. No me pasa a mí primero. Engancha lo tuyo a tu remolque. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el guerrero, tío? Esto está bugueado. Nah. Sí, voy a volver a esperar. Yo tuve esto que se ha metido ahí en la madera, mira. Ahora. ¿Te quieres moverte? Digo que no me hace dar, pues. Me va a quedar muy cara aquí. ¿Qué va? ¿Freno de mano puesto? Que va aquí, lo anda. Mira. Te lo juro que lo voy a vender. Yo no quiero artículo de lujo. Sí, yo creo que mejora. Ahí lo va. Gira para la izquierda. Ahí está.
me acabo de quedar clavado aquí. ¿Qué pasa? No me muevo nada. Vaya franco, ¿Qué me has hecho, tío? Que no se me mueve el camión. Va partiendo la suspensión. Mira, ya no tengo suspensión. Ahí nos va montaña abajo, tío. Aquí va a dejar volcado. Vete tú ya. Hostia, y no me deja repostar. Madre mía, que me ha liado. Me ha partido toda la suspensión. ¿Pero qué? ¿Sales de Hammer o no? Que va, me ha dejado ahí volcado con la suspensión. Ah, mira, ya está arrancado, Guillo, se ha puesto derecho. Sí, sí. Suspensión van rojo. Ya tiene la suspensión media para esto. Loco. Mira el coche, verá. Hostia, va la suspensión dando energía seguillo. No puedo ni salir de aquí. ¿Dónde estás tú? A ver, aquí va. Cerca de trampa, Mira la suspensión del coche, Guillo. Te va a quedar al lado. Mira el coche, ¿lo ves? La suspensión. Ya va rozando por el suelo, Guillo. Parece Sí, que lo tengo tuneado. Y Mira, la suspensión baja. Baja, dice, mira. Ras de suelo, ¿no? Baja, dice. Aquí por el camino de arriba. Sí, suspensión, Guillo. Aquí por este camino. ¿Te vas por el monte abajo? ¿Dónde vas? No, esto no lo puedo manejar, Guillo. No tengo suspensión. En vez de calstante.
está viendo la suspensión. Está rozando ahí. No, ya no. Esto lo tengo que tirar a la chatarra, hombre, el coche. Que cuando lo engancha se levanta. Arriba. Venga, Guerrero, dale caña por arriba. Sí, eso. Ahora te voy a repujar. Yo 20 litros tengo solo. Voy a buscarme la señora, como sea. ¿De dónde vais por ahí abajo? ¿Hay un camino por ahí abajo?
Me voy para la base, Guillo, se me ha reventado el motor. Se ha roto el motor. ¿Y ustedes? Ahora Yo estoy intentaré... yendo por encima de la base. A ver si llego a alguna de estas. ¿Dónde estáis ustedes? ¿El muro de la base? No te lo tengo. Se ha partido el motor, irse ustedes, Clau. Se me ha partido el motor. Déjame. Déjalo, déjalo. Me voy para la base. Porque la suspensión tiene todo. Encontré un camión. No muy bonito encontrado. ¿Qué pasa? Ni en la gasolinera puedo echar gasolina. ¿Qué? Ni en la gasolinera puedo echar gasolina. Eso es por la pantalla mía, tío. Tengo que cerrar y tío. Creo que internet mío a lo mejor. Solo tengo 60 litros. Eso échame gasolina. El micro que ha fundido de la hostia. Ya, bueno. El micrófono tú. El micro que hace un montón de ruido, claro. El micro ese que suena ahí. Ahora. Ya.
Necesito gasolina, gente. Y quedo acá y... No me deja repostar. No, pues por la señal de... Salgo y entro otra vez. Yo estoy con mi coche, ¿sabes? Yo estoy ahorcado. Meter el Taycan ahí en el taller para sacarlo con gasolina. Tiene que hacer claro. Yo a ver si llego a un observatorio con 50 litros. Buah, casi vuelco, chaval. ¿Ya nos hemos quedado atascados otra vez? Vale, ya vi el observatorio gozando. Suelta, 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 Clau. Venga, chicos, a otro observatorio. Espérate, espérate, espérate. Sí, por lo que veo, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y me falta el otro que no le veo. Sí, ese estoy intentando llegar. Hasta la tanqueta para desbloquearla. Te ha dicho que Aquí hay un primero que camión, desbloquear... Aquí hay un camión arrancado. Para rebotarlo. Te ha dicho que primero hay que desbloquear todo y luego hay que hacer una misión. Vale. 2. A ver, hasta aquí... O sea, Difícil yo creo porque que con los vehículos que tenemos lo vamos a pasar canutas sí o sí. O sea...
Yo voy a intentar con lo que me dé de los litros, a ver si puedo llegar a los otros. Salgo y entro otra vez, tío. Se pone bien ya. Toda la gasolina. ¿Clau? ¿O algo o qué? No, de momento no importa la gasolina. Le damos para atrás, ¿no? Salimos y ahora solo el pito. Si esto es partalle, que vamos a hacer eso. ¿Qué? Yo estoy cogiendo misiones y todo. Pero vamos a reiniciarlo. No. ¿No? ¿Criticar qué hacemos? ¿Qué hacemos, chavales? Voy para atrás. No voy a jugar mucho más a... Le digo a mi padre de andar en moto y... Pues estaría a hablar con él. No hace falta la gasolina, le vamos dando caña. Yo voy full. Hacemos eso, ¿no? Sí, yo voy detrás de Zape. No hace falta el surso, vete con detrás con nosotros, de ruta. Vete para el garaje y salte con un camión. Nada, Zape. Dime. Dale, te sigo. Si estoy en tomar por culo. Ah, ponemos el otro que del camión. Claudio. Vamos, guerrero. Y vosotros, yo a ver si puedo llegar hasta la siguiente población. Estoy no creo que llegue, pero bueno, estoy donde yo. Tira nosotros, que yo lo acompañé. Yo voy a hacer un cigarrito. Me voy dando yo sigo. Hace un cigarrito también. Ay. Y nos vamos. Lo suyo es comprar un bidón de gasolina. Ahora voy, Gary. No me deja hacer todo.
Sí, tirad vosotros si queréis, ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Qué pasa ahí? Ahí había un accidente, tío. Llamar a 061. Mira que hay motor ya. La arma, quítala. Está a punto de gripar. Uy, uy, uy. Crítica. ¿Qué? Voy a tardar un 5 minutos y un momento. Mira aquí. Vámonos de ruta. ¿Qué se usa de parante de ruta? Claro. Para abarcar.
más la grúa. Y mi camión bugueado. Vino por el aire, creo que cayó. Los ojos desapareció el camión. Tío, vaya paliza para que estáis dando en el camión, ¿no? ¿Qué? Se va a partir la grúa, mira cómo está la grúa, la veo ahí atravesada. Partió todo el camión, tío. Voy a comprarlo luego.
Mira el otro volando. Un matotorero en el aire se quedó. Madre mía, mira, mira, se ve ahí un coche ahí volando y todo. ¿Eso qué es? Madre mía, parece que le está entrando de ataque epiléptico al camión ese azul. Y un coche volando ahí, mira, mira el patrón volando ahí en el aire, mira. Ahora voy a salir de aquí, tío. Sí, ya voy. Vale. Voy a reiniciar un momento. Y ahora